Hola, hoy quiero hablar sobre el escepticismo. Sabemos poco, de hecho, casi nada, o que no es lo mismo, pero es igual. Gracias a lo poco que sabemos, hemos avanzado como sociedad inmensamente y vivimos mejor, a pesar de que a veces nos parezca, creamos que no. Sabemos poco y lo sabemos desde hace poco. Para saber, la palabra saber en este momento me refiero exclusivamente al conjunto de ideas y conocimientos verificables y reproducibles que tenemos. Incluyo también algunas de las técnicas y métodos que hemos desarrollado para intentar saber más. Me refiero entonces a lo más confiable, a lo que sí podemos asegurar. Existe desde luego una inmensa gama de conocimientos anecdóticos y tradicionales que usamos todos los días, pero que necesariamente creemos, ya que caen en algunas de las siguientes clases. No se han podido comprobar con las técnicas actuales y tendremos que esperar más tiempo para verificar si son válidos o no. Se han comprobado que son falsos, pero seguimos creyéndolos. O simplemente ni siquiera han sido puestos a prueba aún. A veces sirven, a veces no, dependiendo para qué los utilicemos. Dependiendo de la experiencia, de la anécdota personal o de grupo, si funcionaron en algún momento, se vuelven verdades difíciles de cuestionar. La mayor parte de la vida del ser humano, alrededor de unos 150,000 años, hemos vivido y salido adelante con estas verdades sin confirmación, algunas de ellas incluso demostradas falsas. Una vez que descubrimos cómo encontrar verdades un poco más confiables y verificables, es decir, la ciencia, que sucedió hace apenas unos siglos en el sentido moderno de la palabra ciencia, la vida se transformó de una manera radical como nunca antes en la historia de la humanidad. En particular, de manera muy tangible, muy tangible. La esperanza de vida subió dramáticamente en todo el mundo, incluidos los lugares más marginados. Y ha sido debido en gran medida a los conocimientos sobre el cuerpo humano, sobre lo que significa este organismo que llamamos ser humano, las vacunas y el asociado a la necesidad de tener agua potable. Un dato curioso que quizá tome por sorpresa a algunos de ustedes es que en términos históricos registrados, el mundo ha estado viviendo en los últimos 50, 60 años la época más pacífica en su historia. Estoy casi seguro de que las noticias y la situación local, es decir, lo cotidiano, puede hacer parecer que el mundo nunca había sido tan hostil y devastador, pero no, resulta que no es así, no en lo general. ¿Creer o no creer? Una de las características esenciales para la generación de un pensamiento crítico es el escepticismo, es decir, la capacidad de dudar. Claro que dudar por dudar no es mejor que creer por creer, no. Se trata de que ante una aseveración, ante una idea que se nos presenta o que nosotros mismos generamos, se dude de su validez para luego, por todos los medios posibles, buscar información y evidencias que nos permitan llegar a determinar si efectivamente tiene la razón, si es válida o no. Una persona que simplemente duda por dudar no es una persona escéptica. Yo le llamaría incrédula. Así como a una persona que cree por creer, le llamamos creyente. O yo le llamo creyente. ¿A qué conclusión podemos llegar cuando escépticamente buscamos respuestas? Para una persona genuinamente escéptica existen tres posibilidades, tres resultados de su búsqueda ante una duda, cuando está investigando una aseveración. La primera es que pues existe evidencia a favor, que puede entender claramente, o
que es compartida por personas expertas en el tema en discusión y por lo tanto deja de dudar y la acepta. Número 2. Existe evidencia de que la aseveración es incorrecta y falsa. Por lo tanto, deja de dudar y la rechaza. Y número 3. No hay evidencia suficiente ni para desecharla ni para aceptarla. Y por lo tanto, se queda con la duda sin tomar partido en alguna dirección, ni aceptar, obviamente, cualquier explicación como válida. Simplemente no sabe. Como podrán ver, es difícil tener escepticismo y es difícil por varias razones. Una de ellas, que aún siendo genuinamente escéptica, una persona muchas veces, prácticamente siempre, tiene una idea preconcebida o una preferencia sobre el tema. Si la evidencia le contradice o no es determinante, tendrá que aceptar que su sentir, sus ganas no son suficientes. Por otra parte, nuestro cerebro busca respuestas. A veces para no gastar mucha energía, es decir, por flojos, algunos de nuestros cerebros se conforman con una respuesta, la que sea, cualquier cosa en lugar de dudar. Da la impresión de que para nuestro cerebro la duda tiende a generar angustia e inquietud. Así, en lugar de sufrir esa angustia, se inventa o acepta un montón de cosas, algunas de ellas rarísimas, algunas otras muy intuitivas y a veces funcionales. Y esto le permite estar en tranquilidad. Aunado a esto, tenemos el problemita que mencioné, que consiste en que en realidad sabemos poco. Y por lo tanto, hay pocas respuestas definitivas a la mayoría de las preguntas. Como podrán ver, estarán de acuerdo conmigo, es difícil tener escepticismo. Es más fácil tener la razón, siempre, aunque no la tengamos. Entonces, una persona escéptica duda, investiga y decide si hay evidencia para aceptar, no aceptar o si se queda dudando una cierta aseveración. No debe confundirse con una persona que no quiere creer nada. Si alguna persona que usted conoce le dice, yo no creo en las vacunas o el tapabocas no sirve de nada, esa persona no es escéptica, simplemente no ha investigado o si lo ha hecho, no quiere reconocer su equivocación. Las vacunas son maravillosas y los tapabocas ayudan a disminuir los contagios. Hoy con la pandemia, como hablé en un programa anterior, hay quienes dicen tener miedo que los rayos infrarrojos de los termómetros infrarrojos dañen sus neuronas. Ya expliqué en el programa anterior de que eso no representa ningún problema, no hay ninguna evidencia. Estamos completamente seguros de que eso no es así. Y una versión gráfica que yo les podría compartir viene a continuación, en donde este es el ejemplo, en donde verán algo que es más peligroso que los rayos infrarrojos. Así que si usted se encuentra una de estas personas incrédulas, muéstrenles el video y díganle, esto sería todavía más peligroso que los rayos infrarrojos para que vean lo poco peligroso que lo son. Nos vemos la próxima.